Buenas noches y bienvenidos una vez más a Sala de Prensa. A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, por obvias razones, solo se habla de quién ganará el domingo 29 de mayo y si habrá segunda vuelta, y claro, sobre por cuál candidato se votará. Hasta aquí pues todo suena normal, ¿no? El problema es que durante este proceso los ánimos han estado más exacerbados que nunca y todo por cuenta de la aguda polarización en la que nos encontramos. Muchas conversaciones sobre política hoy terminan en agudas discusiones en las que los ánimos se alteran y la situación se sale de control. Y es común que esto se presente en reuniones familiares, en el trabajo, en ambientes académicos y también hasta reuniones sociales. Y en las redes sociales el panorama pues no deja de ser diferente, porque además vemos incluso cómo ya se usan todas estas herramientas para hacer encuestas, preguntar usted por quién va a votar. Las agresiones y hasta los insultos están a la orden del día. En WhatsApp es normal que los temas políticos desencadenen con la salida de uno o de varios miembros de grupos o comunidades. Pero ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no hay tolerancia hacia quienes piensan distinto a nosotros? ¿O por qué muchas veces pues no se admiten esas posiciones intermedias en medio de estas conversaciones? Pues este es el tema de hoy en Sala de Prensa, y por eso hemos invitado a Wilson López, que es profesor titular de la Universidad Javeriana, experto en psicología política, conflicto, violencia y paz. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es tal vez esto que decíamos en esta introducción, y es que ¿por qué estamos llegando a este punto de discusión, a este punto de intolerancia? Muchas gracias por la pregunta. Sí, toda la investigación en el mundo entero, no solo en Colombia, y eso es importante, muestra que en los procesos electorales las estrategias políticas de las campañas pues suelen marcar emocionalmente con sus discursos, con sus mensajes, marcar emocionalmente a la ciudadanía. Y esto en Colombia no es una novedad. Recuerden lo que pasó en el plebiscito. Familias enteras se dejaban de hablar por el plebiscito. O sea, lo que estamos viviendo es parte de una historia reciente, no tan reciente ya, en la que el exacerbar las emociones hace parte de la estrategia de las campañas políticas. Y las emociones pues marcan muchísimo, nos marcan a todos en la vida personal. Y lo que tal vez se ha vuelto más fuerte aquí es que, como usted mencionaba, las redes sociales ahora permiten que uno esté como en grupos, como en burbujas, en donde o todos opinamos de una forma similar, y si no llegamos a opinar de una forma similar, pues o nosotros nos salimos o alguien nos saca, ¿sí? Lo que es importante aquí es que primero entendamos que cuando el compromiso emocional con un grupo, con unas ideas, es parte de la estrategia de la construcción política, del debate político. Eso no solamente, repito, ha pasado en Colombia, sino en el mundo entero. Lo que pasa es que tal vez cada vez que estamos nos acercamos a eso, esto se exacerba, por supuesto. Y obviamente en este caso, nuestra campaña, la que estamos viviendo, pues no iba a escaparse de eso, de un tema emocional muy fuerte, y esas emociones hacen que nosotros, pues la razón, la racionalidad, el saber que el día siguiente a las elecciones vamos a seguir y a continuar yendo a trabajar, yendo a estudiar, yendo al otro día, y que aquí hay una institucionalidad que con todos los defectos que tenga, ¿sí?, ha funcionado y esperemos que siga funcionando. Yo creo que lo que pasa aquí es que uno exacerba esas emociones y exacerba la incertidumbre y exacerba emociones desafortunadamente negativas más que positivas. Suele exacerbar emociones de miedo, ¿sí?, de terror, de que el otro día, pues, mucho Colombia ya el otro día se desbarató por completo. Cuando aquí pues somos un país joven de 200 años de institucionalidad, que va y viene, pero no se va. Al otro día, ustedes, los medios de comunicación, van a seguir yendo a trabajar, nosotros vamos a seguir en nuestros roles de trabajo y vamos a tener que vivir con las consecuencias de los cambios, o si hay cambios, o de las cosas que ocurren. Pero eso a veces es importante recordarlo, ¿no?
Sí, profesor, le pregunto, digamos, ¿por qué no estamos tolerando el hecho de que la política haga parte de nuestra conversación? Entiendo todo lo que me dice, pero digamos, ¿qué podemos decir hoy? Porque es que es básico en unas elecciones como estas, en esta época que estamos viviendo, que hoy la pregunta sea, oye, ¿por quién vas a votar? Y si a mí no me gusta el que me dice mi abuela, mi tío, mi hermano, entonces me molesto. ¿Qué recomendaciones o cómo podemos abordar estos temas en familia, con amigos? Porque no puede ser que además estemos llegando al extremo de salirnos de un grupo de amigos porque no nos gusta lo que dicen. Sí, ese yo creo que el gran reto que Sí, nosotros tenemos que aprender a vivir es eh, que los otros pueden opinar perfectamente distinto a nosotros y que hay que ser compasivo incluso con el que piense distinto a nosotros, porque él está pensando eso no seguramente porque me quiere hacer el mal. Es decir, la mayor parte de los colombianos que van a votar, y lo digo no digo de los clanes corruptos o de las élites que tienen poder e intereses económicos, sino la mayor parte de los millones de personas que vamos a salir a votar, pues somos ciudadanos sin mucho poder. Y entonces al otro día, pase lo que pase, vamos a tener que seguir haciendo la vida, como le digo, como decía yo antes. Y usted tiene razón en algo. El tema aquí es que cuando, digamos, alguien de la familia opina algo distinto, eso en general cuando uno tiene cercanía, eso también se ha estudiado, la cercanía emocional hace que las opiniones sean más fuertes. Acuérdense que Colombia tiene una historia de eso larguísima. Acuérdense que en la época liberales y conservadores se terminaban matando y se rompían las familias, ¿no? Tenemos ni siquiera una historia por religión como otros países, acuérdense, musulmanes, palestinos o en Irlanda. No, en Colombia los partidos han hecho parte de esa historia desde sí. desde la violencia en Colombia en los años 40. Yo creo que lo que debemos entender todos y todas, todas y todos, ¿sí? Es que la mayoría de nosotros, muchas Claro. de estas cosas van a seguir pasando y que vamos a tener que seguir aprendiendo a vivir en medio de las diferencias y que las diferencias no pueden hacer que una relación familiar que, que me ha permitido a mí ser quien soy y una relación con mis amigos, con la gente que estoy, se rompa por algo que seguramente después va a pasar y que nosotros vamos a tener que volver a reconstruir. Pero acuérdense que venimos de un conflicto armado, de mucho miedo, de generar miedo, si me va a entender, venimos de esa historia de generar miedo para hacernos elegir, para que los actores se elijan, no es como otros países donde el discurso, o sea, uno dice, ¿cuántos de los que van a votar se conocen todas las propuestas al detalle de uno y otro candidato? Porque si usted las analizara en forma racional, ¿sí? Sin la emoción, seguramente diría, oiga, esto es así, no va a pasar tal cosa, ¿no? No tendría que pasar tal otra, no, pero obviamente, como la mayor parte de nosotros no vamos a leer y no conocemos al detalle todas las propuestas de los candidatos, entonces, pues, ¿a qué recurremos? A las emociones, a que el otro día, pues, todo va a ser terrible, no, no es tan fácil, ¿no? Eso es lo creo que es que los medios y nosotros todos como los que entendemos esto, tenemos la labor de mostrar que al otro día el país no se va a acabar, no se va a caer. Al otro día hay una corte constitucional y hay una institucionalidad que está ahí. Al otro día sabemos que nuestras fuerzas militares y de policía van a apoyar la democracia y la constitución. Sabemos que el sistema de justicia va a seguir funcionando con todos los problemas que tenga y sabemos que las empresas van a seguir funcionando y que todo va a seguir funcionando. Entonces, que, que por lo tanto, lo que sí es doloroso es que uno pierda los amigos y las personas cercanas en ese sentido. Claro que todos nos estamos jugando a un cambio seguramente o cosas del país, claro que eso tiene sentido, pero el problema es que no es tan fácil precisamente por ese tema del miedo, ¿no? De que se ha jugado mucho con el miedo, con el temor, con emociones negativas, se llama eso, como lo han estudiado Sí. aquí varios investigadores. Sí, claro, profesor, pero además, hoy los colombianos, tal vez con esto que usted nos dice, estamos de pronto más polarizados que nunca. Y sí, sí, ¿a qué se debe todo esto? Usted me menciona un ejemplo que son los medios de comunicación, pero también, ¿qué puede estar generando estas cosas?
Sí, yo por eso traía a cuento que tenemos una historia de polarización, ¿no? Acuérdense en los años 40 entre liberales y conservadores, que fue muy fuerte, ¿no? Eh, lo que creo es que la historia reciente de nuestro país ha mostrado sistemáticamente que así hayan cambios de gobierno, no los cambios, no hay cambios trascendentales y que transformen todo. ¿Me van a entender? O sea, porque eso es lo que genera, el miedo lo genera la incertidumbre. Y el mensaje de que si usted elige a este, bueno, todo se acabó. O si usted elige a aquel, todo se acabó. Entonces, claro, cuando eso llega a la mesa, usted se está jugando la vida, ¿no? Entonces se siente comprometido emocionalmente. Y entonces le cuesta trabajo salir y ponerse y decirle al otro, bueno, pues usted cree eso, yo no creo lo mismo, sigamos tomando, tomémonos un café, ¿sí? Vamos al cine. Mire, pues opinamos distinto, pero pues tenemos que poder además conversar. ¿Será que en lugar de conversar sobre los fake news, sobre lo que dicen las redes así inmediatamente, oiga, ¿por qué no? Usted tiene el programa de fulanito o sutanito, a ver si uno no se aburre leyéndoselos, pero digamos, si usted tiene el programa, ¿qué son las ideas de verdad que está diciendo? ¿De verdad eso lo puede lograr? De verdad usted puede cambiar todo, si eso, oiga, uno, eso implica un cambio en la Constitución, eso es dificilísimo, o sea, eso implica que pase por 4 vueltas en el Congreso, o sea, hacer cambios fundamentales es muy complicado, me hago entender, llegando a la presidencia. Recuerden que, por ejemplo, Bogotá, y se lo digo por Bogotá ha elegido alcaldes que han estado en general, no han estado en la misma línea de la presidencia, y Bogotá sigue andando. Y toda Bogotá hoy está llena de obras, pero cuando se iba a elegir la alcaldía de Bogotá también, o usted elige aquí o no. O sea, yo lo que traigo acá es que tanto nuestros adultos mayores, nuestros familiares que han vivido polarizaciones y que tienen historia de saber que una y otra vez se han levantado con un presidente que quieren o que no quieren, o con unos bueno, senadores y que quieren o que no quieren, pues entiendan que no es bueno polarizar, porque es un actor de polarización, que tal cosa no ha pasado, que este país ha seguido andando, no tan bien como todos queríamos, Sí, pero ha seguido andando, ¿sí? Entonces creo claro. que el mensaje debe ser ese, es bajémosle a las emociones negativas, o sea, este país va a seguir andando, pase lo que pase. Profesor, Haya cambio. Uh-huh. sí, profesor, digamos que hoy no es un chico, tal vez no está de moda tener posiciones matizadas o grises. Todo se volvió en que es negro o es blanco. Sí, y por eso es que en la investigación cuando se hace esto, es muy bueno cuando uno y en los medios trata de decir, mira, hay muchos, muchos matices. Yo creo que, fíjese que una ciudad como Bogotá, eh, electoralmente, muestra una pluralidad gigantesca, pero quiero que además, digamos, cuando usted analiza lo que pasó en el Congreso es muy diverso, si me dejo entender, este Congreso que acabamos de elegir, muy diverso, pero se venía diversificando desde hace años. Entonces yo creo que yo soy al contrario optimista en ese sentido. Yo creo que, es más, yo creo que los jóvenes eh, hoy están haciendo agendas que no necesariamente son de blanco y negro. Yo soy más optimista en ese sentido, ¿sí? O sea, yo creo que la gente joven dice yo quiero vivir bien y en ocasiones quiero vivir bien independientemente de quien llegue al poder, por ejemplo. ¿Sí? Lo digo en relación con la historia. O sea, es que aquí es inevitable que pensemos antes. Acuérdense que antes hubo momentos donde, uy, la gente, pues, esto significaban lágrimas. Imagínense cuando se perdió el referendo contra la corrupción por 8.000 votos, ¿se acuerdan? La gente, yo conocí amigos que lloraron, que decían, este país, ¿qué es? ¿Cómo podemos perder? Este país se va, lo llevó. No, es un desastre. Y, y pues seguimos andando con todos los problemas. ¿Sí me hago entender? Entonces, Es- lo que creo es que el mensaje debe ser ese, ¿no? Que tenemos que aprender más eso que usted dice, que hay Y muchos es que al grises, final, muchos matices. y es que al final, profesor, como que también lo hacemos personal, ¿verdad? ¿O usted Claro. qué piensa? Me refiero no digamos a la discusión con alguien, sino a la posición de uno que la toma tan personal que termina ya después Sí. reflejándose en estas emociones de llorar, de decepción, de tristeza.
Sí, sí, y eso, imagínense que eso lo han estudiado los psicólogos sociales hace Sí. años. Un señor Tacfel hace muchos años hizo una investigación mostrando, eran un solo grupo, en un poco de chicos en uno solo, los mandó como a decir, un campamento de esos de verano, y en ese grupo todos eran del mismo equipo, después los puso de dos colores distintos y empezaron a competir y se les olvidó que siempre eran un solo grupo, que eran el mismo. Todos nosotros vivimos en Colombia, somos lo mismo y vamos a seguir viviendo. Así que nos toca aprender a que a veces cuando usted divide el grupo, que eso es lo que ha sido, tal vez la responsabilidad de la clase política ha sido en esto muy fuerte, que ha contribuido a romper mucho la sociedad, al polarizarla, eso que usted mencionó al comienzo. Polarizar implica que usted pone en dos polos distintos y claro, entonces hay que convencer a todo el resto de la gente de que a esos indecisos, porque ya hay unos que están en un lado, páselo. Si usted le dice al candidato de un grupo que su candidato es corrupto, mentiroso, no sé qué, y le dice al otro que el otro es lo mismo, no sé cuántos, los que ya están convencidos, ellos no van a creer nada. Eso también lo han estudiado los psicólogos sociales, desde experimentos de un señor que se llamó Ash por allá hace 30, 50 años. Y ojo, pero el problema es que a quién hay que tratar de llevar a uno y otro lado, a los que están indecisos. Entonces a esos a los que lo que la estrategia no ha sido, venga, le decimos realmente qué es lo que le puede beneficiar a usted para la vida, sino, venga, le decimos que si usted vota por el otro, usted es lo peor porque usted va a llevar el país entero a la destrucción, ¿sí? Entonces, claro, se polariza, se rompe. Pero esa polarización es para afectar a esas personas que están en la mitad. Y ahora, ¿a quién afecta? ¿A quién sigue afectando? Pues porque los que están ya en los polos, ¿no? Pues se van a sentir como que si no ganan, su mundo y su vida se acabó. Y Sí, yo usted le puede profesor. decir, usted puede mostrarle Chile. Sí. Chile acaba de cambiar después de muchos años, hacer un cambio Mm. fuertísimo y no ha pasado nada. O sea, nada radical que cambie todo lo que es Chile. Es más, la gente se reía porque el presidente Boric, que estaba ¿te acuerdan que estaba en las manifestaciones y toda Sí. esa historia? Y resulta que le tocó mandar al ejército al sur de Chile para manejar una manifestación. O sea, lo que quiero explicar es que Colombia no es un caso único, repito. En el mundo entero esto funciona de manera similar. Y el uso del miedo ha sido una cosa recurrente en muchas campañas presidenciales en la historia de lo reciente de las democracias. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a vivir con eso y hay que enseñarle a la gente, mire, los miedos, bájele al miedo, no hay demonios y ángeles. Todos aquí y todos nosotros sabemos que en la política, pues los políticos, pues para poder ganar votos, hacen alianzas, se relacionan con unos y otros. Y pues lo que pasa es que en Colombia pues hay mucha corrupción, mucho narcotráfico y la gente desconfía profundamente y a veces desconfía. Por eso es que está mal que la gente desconfíe de las instituciones. Eso está mal, porque entonces Profesor, usted polariza más. claro, profesor, desde la psicología y hablando, digamos, de este tema cuando hacemos todo personal, ¿sí? Quiero preguntarle si esto también, digamos, puede ser a raíz de un tema interno que nos esté pasando y lo reflejamos con otras cosas como esta. Eh, Realmente, mire, las emociones son, cuando usted dice interno, son procesos que vivimos las personas. Usted tiene unas emociones y las tiene y las ha vivido de una manera o de otra. Algunos regulamos las emociones de una manera o de otra, dependiendo de la familia, del colegio, de cómo yo he vivido, como usted ha vivido la vida, ¿sí? Del, como la ha tenido. Todos tenemos eso, ¿sí? Pero aquí, ¿qué es lo que cambia? Fíjese, lo que cambia es que si el mensaje difundido por las redes sociales, por los medios de comunicación, dicen, hay solamente dos opciones. Y si usted no juega en estas, pues usted no existe. Y si usted juega en una y otra, tampoco va a existir si usted está de un lado o de otro. Entonces lo que hay que tratar de decir es que no, es que eso no va a pasar. Y ese debe ser un mensaje que debería dar el Estado en su conjunto de que hay una seguridad institucional y democrática para que la gente no se sienta con incertidumbre. O sea, cuando usted dice, es algo personal, claro,
si usted siente incertidumbre porque cree que va a perder el empleo, cree que no va a poder, que la justicia va a funcionar peor o mejor, cree que no sé qué, pues eso hace que usted tenga miedo en forma personal. O sea, los eventos sociales y políticos evidentemente afectan como cada uno de nosotros vive en las vidas. Y acuérdese bien que a nosotros se nos olvida, los que estamos más viejos hemos vivido un conflicto social y armado que no ha parado desde que nacimos. Y eso ha polarizado tremendamente la sociedad. Si me hago entender, los que creen que esto ya está mejor y los que viven en una condición de vulneración. Y usted sabe perfectamente que los estudios que se han hecho en Colombia sobre el estallido social tienen que ver con que, claro, la gente, la pandemia profundizó la pobreza y la miseria. Piense usted que esa condición, pues claro, las personas que están en esa condición dicen, voy a seguir en esta condición o voy a tener unas alternativas, me van a mejorar o no, voy a empeorar. ¿Sí? Eso fue, por ejemplo, lo que pasó en Chile. Entonces, ese tema no es que la relación es que usted como persona es también en relación con su familia, en relación con su comunidad, en relación con su trabajo, en relación con su escuela y en relación con la sociedad. ¿Sí? Está todo conectado. Es que el error es pensar que usted está desconectado de todo eso. Por eso cuando la gente, yo he escrito sobre eso en varios medios, es que la salud mental de todos nosotros nos la afectó tanto la pandemia y en Colombia en particular nos la afectó estar en una historia tan prolongada de conflicto armado, ¿sí? Tan larga y social. Entonces eso afectó en que nosotros fuéramos más fácilmente presas del miedo, por ejemplo, ¿sí? Doc- Que de la esperanza. O sea, hay prof- sociedades que les botan más esperanza y sí. sí, ¿no? Pero nosotros, por toda esa historia de Mm. desencanto con el conflicto, con la guerra, con que la guerra vuelve y hay otros, pues hace que mucha gente, que el mensaje del miedo y las emociones negativas de decir que el otro es lo peor y que se acabó el mundo y el otro es lo mismo y el otro, ¿no? Todos se dicen todos contra todos, eso es lo que usted ve en las redes. Y ojo, acuérdese que las redes lo que hacen es construir capsulitas, como a Claro. eso le llaman, ¿cómo se llama? Burbujas de aceite, donde no entra agua. Y nosotros debemos es abrirnos, o sea, conversemos. Hay un concepto que utilizan los científicos políticos Sí. de hacer diálogos improbables, es que lo denominan. Conversar entre los más distintos y aprender a conversar, porque acuérdense que además los políticos suelen hacerlo en el Congreso, siguen conversando y no salen a matarse ni a que pase nada. Y resulta que ellos, mientras que ellos aprendieron a hacer eso, resulta que en la vida cotidiana lo que nosotros no podemos hacer es destruir nuestro bastante roto tejido social, destruir nuestras familias, ¿no? Sino aprender a conversar en esa diferencia. Sí, profesor, ahora que usted toca el tema de la pandemia, ¿no se suponía que la pandemia nos iba a hacer tal vez un poco más espirituales después de todo lo que vivimos, personas más conscientes, más tolerables, de apreciar un poco más lo que tenemos? La OMS dijo que había la segunda, tenemos que prepararnos para lo que estamos viviendo ya aquí en Colombia, que es una segunda pandemia, que es el problema de la salud mental. La ansiedad, la ansiedad que es producto de ese miedo que nos generó salir o que ese miedo de que se nos murieron familiares y que yo no lo pude enterrar. Todos esos procesos de ansiedad están en todos nosotros. Entonces, por esa razón, estamos como más sensibles. Es como si uno siempre tiene como una coraza un poquito, ¿no? Pero resulta que cuando usted está en un proceso tan de vulnerabilidad, porque algo nos atacó a toda la humanidad, que fue un virus, entonces nos dejaron como si estuviéramos en carne viva, ¿sí me hago entender? Y por eso es que en Bogotá, de acuerdo a lo que vimos en alguna publicación reciente, a veces no hay camas en los hospitales psiquiátricos, pero las crisis de ansiedad son tremendas. O sea, todo lo contrario, eso no lo digo yo, no es porque seamos espirituales o no, sino que el miedo a morir, y el dolor por la muerte de nuestros seres queridos, el miedo a contagiar a otros, lo que dejó la pandemia fue una ruptura profunda, nos golpeó a todos, nos dejó como sin una capa de piel para defendernos, ¿me hago entender? Entonces, no es que no seamos espíritus, no, lo que hizo fue todo lo contrario. Ojo, y eso no ha pasado solamente en Colombia. Por eso la Organización Mundial de la Salud dijo, mire, en el mundo entero viene una pandemia que es de salud mental, que es temas de ansiedad, depresión, ¿no? Estrés postraumático. Eso está pasando.
Entonces, si usted está sin, sin una parte de su capa que lo defienda, pues usted va y le hunde un poquito con algo de política y ¿qué cree que pasa? Que le arde más, ¿no? Le duele más, además, ¿no? Con todo Exacto, esto, le duele más, claro. además, cuando decimos que todo es personal, que pensamos, además, porque yo le voy a decir algo personal, profesor, hoy aquí escuchándolo usted, y es que si lo trasladamos al tema personal, es decir, yo, Daniela Morales, que estoy aquí hablando con usted de esto, por ejemplo, el plebiscito, yo sentí que me dolió y me golpeó que hubiera ganado el no, porque todos en nuestra cabeza tenemos otra cosa. Entonces, digamos que además también terminamos como contagiándonos de eso, ¿verdad? Sí, y además acuérdese que después fue peor porque cuando se enteraron que Sí, había sido un engaño, que engañaron a una gente para poder que ganaran, además fue un engaño y siempre le digo a usted, dígame cuándo un político dice completamente la verdad. Se lo digo, dígame. Todos sabemos aquí que todos dicen cosas fragmentadas para, me hago entender, no, hay muchas cosas que pasan ahí, pero precisamente por eso es que esa historia de dolor, de estar sin como que nos quitan una y otra vez la esperanza, pues hacen que usted esté tal cual. O sea, y ojo, porque esto se vuelve complejo y por eso me parece bonita esta invitación, porque las heridas psicológicas son más difíciles de curar porque no se ven, sino no se ven directamente a veces, se ven más indirectamente, son más difíciles digamos, una herida en la piel, usted ve que le cae costra, usted le aplica algo, ¿no? Pero las heridas psicológicas son difíciles, son de largo plazo. Entonces, por eso a veces tratar de convencer a mi papá o a mi sí. abuelo, digamos, que han pensado en una forma por 50 años y que de la noche a la mañana vengan a pensar de otra manera, pues usted como que no. Y ojo, estamos en un momento además de Además, transición, ¿no? claro, ¿Qué? además, que además sentimos que ahora que usted habla de generaciones, que entonces, claro, como las posiciones cambian, entonces lo que sentimos es como que lesionamos, ¿no? Que estamos hiriendo pues lo más profundo y no solamente hablando como de un sentimiento de amor como corazón, sino también como de ego, de pensamiento. Entonces, profesor, le pregunto cómo podemos justamente empezar a cambiar esta forma de ver las cosas, primero para no sentirnos heridos y no generar ese trauma tal vez que le entiendo es innecesario, pero adicional para empezar a aceptar esa opinión distinta o contraria con respeto y también tranquilidad. Ahí está la clave en lo que usted misma dijo, es exactamente, o sea, lo primero es saber que el otro va a comprometerse emocionalmente, que no va a ser que el otro que piensa distinto y que usted también, que usted y yo vamos a comprometer, estamos comprometidos emocionalmente, que no estamos, ¿no? Y que, y que si yo sé eso, yo digo, yo no la juzgo, yo digo, usted está pensando así y ya sé que no solamente piensa así, sino que si yo le llego a decir algo que no le guste, a usted le va a doler y va a salir a reaccionar, ¿no? Como una fiera para defender lo que usted considera que es. Entonces yo primero creo que hay que escuchar al otro, respirar, respirar, ser compasivo con el otro, de saber que puede tener muchas opiniones distintas, preguntarle si quiere oír mi opinión o no, preguntarle si está dispuesto a aceptar mi opinión o no, decirle que sobre todo vamos a seguir siendo parte de esta sociedad, o amigos, o colegas, o, ¿no? Eso realmente es lo que necesitamos, porque si no, destruimos más el tejido social. Y Colombia al otro día de las elecciones, tanto en estas que vienen como si hay segunda vuelta, va a tener que seguir andando, porque somos 50 millones de personas que vivimos en este país, donde hay cientos de empresas, donde hay una institucionalidad gigantesca. Entonces, tenemos que aprender a vivir en eso y que estas no van a ser las últimas elecciones, sino que van a haber muchas más elecciones. Entonces, y van a haber muchas más elecciones con en ocasiones con cosas que son fuertes, o sea, los cambios que hay asociados a que a las a que nuestra juventud aprendió, por ejemplo, a vivir con la diferencia, digamos, en relación con la orientación sexual. Piense usted hace 50 años si eso era posible. No, Colombia aprendió a vivir con eso y lo asumió y ya eso no es un tema
de blanco o negro, pero acuérdese cómo era, ¿sí? Afortunadamente, Colombia no es un país donde, por ejemplo, hayan dos religiones que polarizan y destruyen a cada una, no, no ha pasado eso, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, mire, como no ha sido así, como no es tan fuerte, porque imagínense que tuviésemos dos religiones tratando de llegar al poder, como hay países que les pasa eso. Uy, eso se vuelve espantoso. Sí, o sea, esto es muy difícil. Pero en estas cosas, evidentemente, hay que tratar de escuchar, de tomar distancia, de darle la oportunidad a, tal vez tenga razón en algunas cosas, de preguntar si quieren escuchar mi opinión o no, de pedir que cuando yo la diga, me respeten lo que estoy diciendo, de que todos entendamos que al otro día vamos a tener que seguir haciendo la vida, pase lo que pase, ¿sí? Entonces, de continuidad hacia el futuro, ¿sí? Y que no va a desbaratarse todo, o sea, yo no sé, de verdad hay que tratar de, si tenemos un Estado Sí. con todos los problemas que tengamos, ese es el mensaje. O sea, yo hoy estuve yo voy a ser jurado de votación y estuve con una cosa, Sí. con una persona de la registraduría. Ya me gustó el mensaje del señor. El señor decía, ustedes son el centro de la democracia, no se trata de blanco o negro, no sé qué. El señor tratando de dar Claro. ¿no? Me gustó porque él trató de decir, aquí hay una institucionalidad, hay una constitución, ¿sí? Que hay que respetar, hay unas instancias dentro del gobierno y dentro del Estado que están hechas para regular las relaciones entre las personas y tal, ta, ta. O sea, me pareció bien, ¿me va a entender? Creo que eso mismo hay que decirlo sistemáticamente, ¿sí? Pero pues hay que ser cuidadoso con el otro, porque si usted me dice algo que no me gusta y yo reacciono con furia, pues usted qué cree que el otro me va a escuchar. No, el otro no me va a escuchar. El otro va a devolverse con la misma furia a atacarme. Sí, pues hoy en sala de prensa voy a declarar una palabra de la semana y es la empatía, porque la hemos nombrado esta semana más de 5 veces ya. Así que, profesor Wilson López, gracias por estar con nosotros aquí en sala de prensa para entender un poco más de la tolerancia, la empatía que debemos tener en estos temas. Y el cuidado por todos nosotros y todas. Así Muchas es, y hasta gracias. aquí sala de prensa. A ustedes buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más. Quédense con la programación de Noticias Caracol Ahora.